Unidos es un gusto, es una oportunidad linda que el Señor nos concede. Capítulo número 27. Cuando ya lo tengan me lo pueden confirmar, hermanos. Dice la palabra en el versículo número, voy a resumir el capítulo en un versículo, en el versículo número 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguardad a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Lo voy a leer una vez más, versículo 13. Hubiera yo desmayado, vamos a decir lo siguiente todos, si no creyese que veré la bondad de Jehová. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura y vamos a hacer una oración, hermanos. Siempre pidámosle a Dios que nos dé su buena palabra. Padre amado, te damos gracias por la oportunidad que nos das. Sabemos que tú tienes grandes propósitos, bendiciones para cada una de nuestras vidas. Tú eres el que forjaste dentro de tu presencia nuestras existencias. Padre, es tu bondad, es tu misericordia la que nos permite estar delante de ti. Te pedimos que nos ayudes siempre, que nos fortalezcas, que nos sanes, que nos des nueva fuerza, Dios, pues tú eres ese Dios que no te olvidas de tu pueblo y nosotros somos tu pueblo. Levanten sus manos, dígale: yo soy tu pueblo, Señor. Yo pertenezco a tu iglesia, Señor, con mis defectos muchas veces, pero soy tu pueblo. Ayúdame, dame una salida, dame una respuesta. Queremos victorias, Señor, en medio de las crisis. Queremos victorias en medio de las dificultades. Padre, recibimos por la fe esas victorias. Tráenos tu palabra a través del Espíritu Santo. Te lo suplicamos, te lo pedimos, lo creemos, Señor. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos. Los resultados de creer en Dios son grandes. La palabra que vamos a usar como clave en esta mañana para lo que es la predicación es el creer. Por eso la frase que mencioné dice: los resultados de creer en Dios son grandes. Para hacer lo que es un panorama general y sobre todo general dentro de la palabra de la Biblia, en ella encontramos siempre personas que lograron grandes victorias, hermano. Pudiéramos pensar en muchos, pero sería bueno que por lo menos trajéramos a colación, a mención más bien, algunos hombres o mujeres que lograron victorias importantes y aparte de lograr victorias sobre enemigos, lograron también posiciones importantes. Por ejemplo, el caso, diríamos, de Job, hermanos. En la Biblia encontramos, pues, el libro de Job. Ese hombre, o esa escritura más bien, nos hace ver con claridad
que Job logró una victoria sobre el mismo diablo, y una victoria de grandes dimensiones, porque el ataque que recibió de Satanás fue un ataque que todos sabemos que fue bien específico a cada área de la vida de Job, en las riquezas, en la familia, en la salud, en el aspecto social. Quedó Job como alguien que no daba en lo humano ni la mayor idea de que ese hombre pudiera salir adelante en esa situación tan difícil. Sin embargo, vemos allá más adelante, al final del capítulo del libro de Job, por el capítulo 40, 42, vemos la victoria. Una victoria que le fue otorgada, que Dios, dentro de su misericordia, le otorgó mayores riquezas, una mayor cantidad de hijos, le otorgó lo que no había logrado aún antes de empezar él su prueba. Si habláramos en el caso de reyes, como sería Josafat, en la Biblia se nos habla en el segundo libro de Crónicas, versículo número 20, capítulo 20, verso 12, se nos habla de que Josafat era un hombre o era un rey que fue atacado por una inmensa multitud de enemigos. Josafat, en esa condición de amenaza, de ataque sobre su reino, Josafat vemos que fue también un vencedor sobre esas grandes multitudes que dijo Josafat: son tan grandes, Señor, que nosotros estamos atemorizados. Eran quizá, hermanos, más de 1 millón de soldados que estaban sobre lo que era el reino de Judá. Si hablamos, para mencionar algunos otros nombres, como el caso de Ezequías, vemos que triunfa sobre lo que era también los reyes asirios, los babilonios. Si hablamos de las victorias de Abraham, un hombre que aun cuando salió de su lugar y era un extranjero dentro del espacio geográfico que se movía, pero vemos a un Abraham que aún en medio de hambrunas, en medio de ataques incluso de también enemigos. Ustedes se recuerdan cuando los reyes aquellos capturaron a Lot en Sodoma, y Abraham con 300 hombres que eran sus siervos los persiguió y venció a 5 reyes y les arrancó todo lo que se habían llevado. Y eso no lo podemos llamar de otra manera sino victorias, hermanos. Si hablamos, por ejemplo, este salmo es un salmo que lo expresa David. En este salmo, por ejemplo, se nos habla desde el versículo número 1: Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaran contra mí, dice, los malignos, los angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezarán y caerán. Este salmo
está expresando lo terrible de los enemigos y está expresando la victoria sobre los enemigos. Si pudiéramos mencionar cuando David se enfrenta, hermanos, a lo que es Goliat. Usted y yo traemos siempre muy a memoria y muy en mención lo que es esa victoria que la vemos en el primer libro de Samuel, cuando aún Saúl estaba derrotado. No así David, cuando no era un guerrero del ejército de Saúl. Para resumir, sabemos de qué manera este joven tuvo una victoria importante y liberó prácticamente, sin espada, sin jabalina, sin peltrecho, sin escudo. Fue librado Israel de su más fiero enemigo, el que siempre amedrentaba a Israel. ¿Qué diríamos de tantas victorias que pudiéramos mencionar, pero no podemos seguir avanzando, factor tiempo? Pero la gran pregunta sería, hermanos, que en este caso todas estas victorias no fueron ellos las que las obtuvieron. Debemos de saber que en cada una de estas victorias y en cada uno de los casos que vemos de triunfo dentro de la palabra, de hombres y mujeres como Débora, como mujeres que lograron alcances significativos, experiencias tremendas, aún dentro ya del periodo de la gracia. Esto lo vamos a ir aplicando de la manera siguiente. Esas victorias no fueron ellos que las obtuvieron, diríamos, a raíz de su capacidad, sino que estas victorias se las otorgó Dios. Fue Dios el que les dio la victoria a Elías, fue Dios el que le dio la victoria a Daniel, la victoria que se le dio a Josué, la victoria que se le dio a Moisés. Siempre fue Dios. Acuérdense que cuando Moisés, recién salido de Egipto, lo atacaron los amalecitas. Ellos no tenían la capacidad de guerra, pero dice que mandó a Josué a la batalla y Moisés y Aarón se fue al monte, y en el monte ellos oraban, levantaban las manos, y mientras ellos levantaban la mano orando, dice la Biblia que los amalecitas los vencía Josué. Ahí podemos tener ya una certificación de dónde es que provenía la victoria para ellos. Era una victoria que venía de parte de nuestro Dios. Ahora, la gran pregunta, hermanos, que es a lo que vamos: ¿cómo es que entonces Dios les da estas victorias? Porque si ponemos este ejemplo en lo que serían otros casos, como el caso de Saúl, como el caso de Salomón, como el caso de Sansón, como el caso de muchas personas que incluso podemos sumarnos dentro del periodo de la gracia. ¿Por qué dentro del periodo de la gracia también tanto encontramos mujeres y hombres que han vencido tremendas situaciones de amenaza, y aparte de eso han logrado experiencias poderosas? Pero también
En la otra cara es que siempre han habido perdedores, que siempre han habido personas que no han tenido, como es el caso que estoy mencionando, esa victoria sobre, incluso el caso de Job, sobre el mismo diablo. ¿Y qué diríamos el caso de David sobre Goliat, quien tenía amedrentado a todos los de Israel? Ahí vemos personas dentro de esa otra parte, derrotados, afligidos, consumidos por el enemigo. Ahora, ¿en qué está entonces la diferencia? ¿Por qué hay ganadores y por qué hay perdedores? Es sencillo, hermanos. Por eso yo insistí que leyéramos repetidamente en lo que era el versículo 13 del Salmo 27. Dice este versículo: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová. La palabra, dije, clave para que vayamos nosotros encajando en este consejo de esta mañana es creer. Ahí está la palabra. Él dice: si no hubiese yo creído en la bondad de Jehová, yo hubiera perecido. Dicho de otra manera, yo no vería, yo hubiese sido, dice, perdedor, dicho de otra forma. Entonces, la victoria siempre se va a obtener, y no importa lo grande, lo difícil, lo estrecho, lo oscuro que sea aquella situación en la que estamos nosotros pasando. Pudiera ser, hermanos, la situación económica. Ese es un gigante, es un enemigo. Pues claro que el aspecto económico es un asunto que no podemos prescindir de ello, pues estamos en esta tierra y son los elementos que nos sirven para desenvolvernos dentro de la vida y vivir la vida dentro de los canónines, dentro de los estándares que se puede vivir. Ahora, no confundamos que el dinero es malo. El problema es el amor al dinero. Pero el dinero es un asunto que lo necesitamos para desenvolvernos en la normalidad de la vida. Pero cuando estamos escasos de esta área, es un enemigo. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien está escaso y no tiene cómo pagar, cómo salir adelante de esos compromisos? Cuando tiene, es más que alimentar a la familia, que tiene que cumplir con las diversas responsabilidades y no hay de dónde. Se cerró la empresa, nos quitaron el trabajo, el negocio no funciona, no hay clientes, el tiempo es difícil. ¿Acaso eso es poco? ¿Acaso eso no lo podemos identificar como un gigante, como un Goliat? ¿Acaso podemos ser tan simplistas y decir, como muchos otros oímos que dicen: ah, no, yo no necesito nada para vivir, yo solo necesito saber que existe Dios, yo no necesito nada para vivir? Eso son extremos de expresiones que se espiritualizan, pero la verdad es que necesitamos una casa, necesitamos un vehículo para herramienta, necesitamos ropa, necesitamos las cosas que básicamente están dentro del ambiente, pero no hay cómo poder, hermanos, adquirir, porque se cerraron las fuentes para poder adquirir ese recurso. Eso es un gigante. El gigante de la enfermedad. ¿Cómo podemos decir que la enfermedad, por ejemplo, usted tiene esa diabetes, usted tiene o tenemos
es ese cáncer que está destruyendo. ¿Cómo le podemos llamar? Usted o nosotros tenemos ese tumor, ese asunto que, por ejemplo, hermanos, en casos muy básicos, hay familias, hay personas, e incluso dentro de la iglesia, que, bueno, nos dejamos morir o matar por el enemigo, si fuera la enfermedad, si fuera lo económico, si fuera el caso del enemigo que destruye el matrimonio, que destruye los hijos. Nos dejamos morir muchas veces, si es en el caso de la enfermedad, porque no hay recursos, no tenemos, porque para ir ahora a una clínica, lo primero que tenemos que llevar son no menos de $40 solamente para que nos diga o le digamos al médico qué es lo que tenemos. Y si vamos al tal seguro o al hospital público, nos morimos, porque hay, hermanos, hay citas hasta para 1 año, 2 años, y ya a esa fecha ya le hicieron los 9 días los religiosos al que, hermanos, estaba enfermo, ya le hicieron los 6 meses, ya le hicieron el año, como lo acostumbran a hacer. ¿Por qué? Porque no hay la capacidad. ¿Acaso eso lo desconocemos nosotros? Aparte de eso, de $40, si usted va a llevar 30 o 35, necesita el recurso, el dinero para comprar la medicina. Y allá le dice el farmacéutico, le dice, bueno, aquí está la medicina, son 30, 40 en casos menores, pero este caso suyo es ya un caso muy serio. Aquí está la medicina, 140, 200, 300. ¿Quién la va a comprar? ¿Y qué es lo que se hace? Se va, hermanos, para la casa y dice, me voy a morir. Se abandona la muerte a ese enemigo, cuando todavía no es el caso. Y no importa cuál sea la categoría de la enfermedad, no importa cuál sea, siempre hay, hermanos, maneras o hay formas de cómo nosotros podemos vencer a los enemigos, como le mencionaba un Job, un Josafat, un Ezequías, un Moisés, un David. Y en este caso que estamos poniendo nosotros el ejemplo, sí se puede, pero ¿dónde? Yo ya le dije cuál es la clave. La clave para vencer, nosotros no podemos, no tenemos ese dinero, no tenemos esa capacidad de poder conducir ya a los hijos o restablecer el matrimonio que ya está dañado y que lo que siempre apunta es acabarlo de deshacer. No podemos hacer, por ejemplo, ya el hombre ya anda bien encantinflado. O sea, la mujer ya anda, aunque sea viejita, ya anda toda coqueta, y el hombre todo afligido que lo va a dejar la mujer, porque ahora se ha puesto figurita la señora y toda rara, ahora se lava los dientes y todo eso trae, hermanos, aflicción. Y no quiero nada, dice, yo no quiero nada, sea el uno o sea el otro. Dice, ya no me gusta, está muy gorda, está muy sin pelo, y sucesivamente. ¿Y qué se hace? Eso es ahí como una incapacidad, una impotencia. Muchas veces los hermanos, si es en el caso de la iglesia, acuden al pastor, dame un consejo, y creen que el pastor tiene la clave, tiene el remedio para resolver y volver a unir esas relaciones que están tan dañadas y que se ha llegado a extremos que no importa ya los hijos. Ya hay una actitud, hermanos, de desenfreno dentro de la vida de la persona. Si es en ese caso, ¿qué se hace? Impotencia. Pero esta mañana, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero enseñar? ¿Qué me puso el Señor? Lo que usted está escuchando es algo importante, porque son cosas reales que las estamos viviendo. Amenazas, situaciones adversas. Lo sacaron, ya no pudo pagar el alquiler de la casa. Por ejemplo, en Estados Unidos, dado a esta situación de esta pandemia, las cosas son todavía peores, hermano.
Si usted se mete un poquito a informarse de las cosas en Estados Unidos, usted va a ver, porque nosotros nos han pintado la idea que es el país de los huevos de oro, que es el país de la riqueza. Es cierto, pero la pobreza es enorme. Es un país hermanos, de extrema también pobreza, porque hay gente, dado el estilo de vida, que no pueden pagar sus apartamentos, sus viviendas. ¿Y qué hace? Allá no es cosa que le van a decir, mire, desocúpeme, le voy a dar tanto. De una vez llegan, esa es la ley allá, porque es un país de leyes. Cuando no cumplimos las reglas de la ley, llegan. Si es el caso de que estoy mencionando, tal vez acá hay más sensibilidad todavía. Todavía nosotros decimos, pobrecita, dice usted que le ha alquilado el cuarto a la otra ahí, pobrecita, mejor aguanto y que ver cómo hace. Allá nadie anda aguantando. Eso es como que vaya usted ahí a los centros comerciales, a esos centros comerciales lujosos, deje de pagar esa carretilla que está ahí en el pasillo. No le van a decir, pobrecita, de una vez le echan llave a ese asunto y pierde hasta la mercadería si no paga. Esas son las cosas, eso es vivir realidades. Por ejemplo, si ve en el caso de estos países desarrollados, hermano, entrando un poco, se ven, fíjese yo, como uno siempre ve lo visible, lo que llama la atención, pero hay grandes predios que por lo menos son predios públicos, que se les facilita a los que ya no pueden alquilar su casita o su cuartito y se van en su carro a vivir ahí. Métase ahí en el internet y diga, quiero ver a dónde viven los que no pueden pagar, los que no tienen. Ahí usted va a ver abogados, ahí va a ver gente importante que viven en su carrito, en su camionetita. Ahí viven por años porque no tienen la capacidad. Es más, ya tienen una marca que no les puede. Hay un sistema que, si usted queda debiendo, el sistema se cruza en todo lo que es lo comercial, y a donde quiera usted tiene las puertas cerradas. Sería como el caso acá de los que no pagan. Lo meten a una instancia que se llama DICON. Ya en DICON, cuando usted ya no paga aquí, por lo menos, pero es más suave que allá. En DICON ya usted no puede adquirir ni un préstamo, no puede adquirir una casa, no puede comprar nada. Y es más, están viendo que a dónde trabaja para embargarle lo poco que tiene. Esas son realidades. Sigue, yo no le vengo a decir aquí astralidades, que no, pero ¿cuántos se deprimen? ¿Cuántas personas, incluso dentro de la iglesia, nos deprimimos y decimos, es imposible, yo cómo puedo, estoy prácticamente derrotado, no puedo lograr pagar mi casa, no puedo lograr salir adelante con mi familia, no puedo recuperarme de mi salud, no puedo. Pero esta mañana hay noticias buenas, damos un gloria a Dios. Hay noticias buenas. La Biblia dice, para el que cree, todas las cosas son posibles. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. ¿Dónde está la clave de estos vencedores? Si yo, dice el salmista, hubiera yo desmayado si no creyere. Es decir, si yo no creyere en la bondad de Jehová. Entonces la clave está en el creer. ¿En el creer qué? En el creer en Dios. Bueno, me dirá usted, bueno, allá Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿qué es lo que está diciendo acá este salmista? Está diciendo, hermanos, que él hubiera desmayado, es decir, él hubiese sido derrotado por los enemigos
si él no hubiese creído. Si hablamos diríamos de Job, si hablamos de Josafat, si hablamos de Ezequías, si hablamos de Abraham, si hablamos de todos estos campeones y campeonas que surcaron, que saltaron sobre las murallas, porque es, por ejemplo, cuando nosotros vemos el caso de Josafat, hermanos, en el segundo libro de Crónicas, decíamos 20:12, ahí vamos a leer que él acudió al templo. ¿Y por qué acudió al templo? ¿Por qué fue al templo? Porque él sabía que ese era donde él podía, que diríamos apartado, poder tener contacto con Dios. ¿Y por qué va a alguien al templo? Porque cree. Porque cree, él dice, aquí el único yo creo que el único que me puede sacar adelante de este gran lío que tengo y que ya estoy encima de él, es Dios. Es Dios. Por eso es que ellos triunfaron. Por eso, ¿qué es lo que le dice Josafat? Mira, nosotros estamos como la mujer que va a dar a luz y no tiene fuerzas para dar a luz, señores, así es la condición nuestra, pero yo creo que tú eres poderoso, pero yo creo que tú me vas a sacar adelante, pero yo creo que no importa el número de toda esa multitud que vienen contra nosotros, yo creo. La palabra clave es creer. Creer que Él va a cambiar esa situación. No yo, sino Él. Cuando Job, usted oye las frases de Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé, es decir, estaba tan consciente de esa realidad de su Dios. Usted ve a David cuando en el primer libro de Samuel 17 dice que viene Goliat. ¿Y cómo es? Primero que le dice David a Saúl que él había logrado la victoria contra el oso, contra el león. Jehová me había dado la victoria y esta ocasión no será la excepción, dice David. Dios también me dará la victoria. Él, Dios, yo creo, dicho de otra manera, que Él no me va a dejar sobre este incircunciso filisteo. Yo voy a ser el instrumento, pero Dios va a ser el que va a aceptar la victoria. Y eso fue lo que sucedió. No fue David. David no tenía capacidad, David, de destreza militar. David tenía todas las victorias que David ha tenido, se las ha dado Dios. Por ejemplo, ahora que va a disparar esa piedra, pero fíjese que va a disparar esa piedra, pero ¿cómo puede ser que esa piedra justamente cae donde había un huequito dentro del casco que quedaba como para respiración de la cabeza? Justamente, ¿será que tiene tanto pulso David? ¿Será? No, hermano, es que como dice el proverbio, el caballo se prepara para la guerra, pero quien da la victoria se llama Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! Es Jehová el que da la victoria. Pero ese es el problema. El problema es que nosotros queremos resolver, destruir a un Goliat, destruir a un ejército numerario, destruir, hermanos, un cáncer, destruir una necesidad económica. No es posible. Nosotros no tenemos la capacidad, pero hay uno, yo creo, para seguir la idea, yo creo que hay uno que me dará la victoria. Yo creo en uno que es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Qué fácil, ¿verdad? Alguien pudiera decir, mire, esa es una terapia. Si fuera terapia no estuvieran versículos escritos. Es una realidad. Y estamos hablando de realidades. Entonces cada uno de estos hermanos
lograron la victoria. ¿Por qué? Porque creyeron. Ahora, vamos a ver lo siguiente. ¿Por qué es que ellos creyeron? Ya vamos a ir redescubriendo dónde es a donde sigue estando el problema. Por ejemplo, estos hombres no es como muchos que decimos, yo creo en Dios. Usted ha escuchado personas hablar así, yo creo en Dios. Pero ¿de qué manera? O sea, y sobre todo en estos tiempos modernos que estamos viviendo, la frase creer es bastante común. Es más, nos denominamos creyentes. Creyentes para distinguirnos de lo que es cristiano, porque ya ahora todo el mundo se llama cristiano también. Hasta los partidos políticos se ponen demócratas, no sé qué, y sucesivamente. Entonces nos llamamos, ahora nos hemos denominado creyentes, pero creyentes derroteros, creyentes bajo la bota de Goliat, creyentes, ¿por qué? ¿Por qué no creyentes en victoria? ¿Por qué no creyentes que vamos hacia adelante y no importa lo grande y lo temible que sea el enemigo? Porque somos nada más, porque la frase nada más es, soy creyente, yo creo, pero es una frase superficial. Es una frase muy básica, sin esencia. Ese es el problema. Y usted, fíjese que soy cristiano y mire lo que me está. Yo no digo que no lo va a pasar. Dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. A las aflicciones no las vamos a dejar de tener en la Biblia, no porque seamos creyentes, en cualquier área de los que he mencionado, pero porque es que incluso, fíjese que dentro de, no tanto de la pandemia, pero incluso en la pandemia, antes, bueno, estamos en plena pandemia todavía, vamos a ver, que esto no se sabe hasta cuándo va a llegar, pero antes de eso, hasta pastores, hermanos, se han suicidado. Es decir, la carga, los problemas, las deudas ministeriales y todo eso. En Brasil, en varias partes, aparece que una señora se ahorcó, otro se tiró de un puente, y dice, pastor de tal iglesia se suicidó en China, en Honduras, en cualquier lado. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo es que se dejan matar del enemigo y no triunfan? Vamos a ver si no está dormido todavía. Le voy a hacer la preguntita. ¿Por qué se llega a ese extremo? ¿Qué puede decir un pastor en un púlpito? Yo creo, hermanos, yo creo que vamos a salir adelante. Pero por allá lo vemos que se ahorcó. Y entonces esa palabra que estuvo diciendo en el púlpito, yo creo, ¿dónde está el mal? Vamos a ver. ¿Ah? Es que el mal está en que solo se dice la frase. Ese es el mal. Solo es la frase nada más superficial, común, denominada creyentes, yo creo. Y eso es, por eso es que ese se va a ahorcar, por eso es que ese, hermanos, se deprime y se muere antes del tiempo. Alguien puede decir, no, todos estamos determinados para morir un tiempo. No, pero muchos aceleramos el día de la muerte. Nos cargamos, nos afligimos, y ahí viene el puño de enfermedades, la diabetes, ahí viene. ¿Por qué hay tanta diabetes? ¿Por qué hay tanto alta presión? ¿Por qué hay tanta alteración física en la salud? Por hermanos, las presiones, y qué voy a comer, y qué voy a vestir. Eso es lo que dice el Señor. Porque los afanes, eso es lo que trae como resultado. Y por último, ¡pum!, ya se convierte uno en paciente. ¿Qué significa paciente? Ya está en paz, pues.
Ya lo mandan a estar en paz y toda la bulla. Y después de la paz viene, hermanos, ya lo que es el entierro. ¿Y qué pasó? Bueno, y no era creyente. Pero ¿de cuáles? ¿De cuáles creyentes? Vamos sacando en este momento conclusiones. ¿De cuáles creyentes? Pregúntese usted de cuáles creyentes es. Me debo de preguntar yo de cuáles creyentes soy. Porque a manera de temas decíamos, hermanos, los resultados de creer en Dios son grandes. ¿De cuáles creyentes? Entonces el problema está que los que tuvieron resultados porque creyeron, oiga bien esto, fíjese bien, es porque ellos creyeron en una realidad de un Dios verdadero. Y ese es el problema. Cuando ya yo digo tiro la toalla, a la verdad ahí estoy diciendo, yo decía creer, pero era una frase, porque el creer debe de llevar implícito lo que es creer en la realidad de un Dios verdadero. ¿Cómo puede decir un Job? Yo sé que, ¿qué dijo? Dígalo de más usted. Que mi redentor. ¿Por qué puede decir eso Job? Porque él estaba seguro de la realidad de ese Dios. No era un Dios histórico, no era un Dios de paquín, de cuentos. Él sabía, yo sé que ese es el creyente. Eso significa ser creyente. Lo que dice David, aunque ande en valle de sombra y de muerte, él sabe que de ese valle de sombra y de muerte, él cree que ese Dios que es real lo va a sacar adelante. Y el problema es, y ya vamos a ir finalizando para que entremos al otro espacio. Pero ellos creen que ese Dios, que es una realidad, tiene poder. Tiene poder. Ellos creen que ese Dios, que es una realidad, ese Dios es fiel. Fíjese. Primer detalle, uno debe de saber que detrás de quién anda uno. Si anda en la iglesia, uno debe saber que uno no anda por agradar al que está al frente ahí, el pastor. No. Uno viene a la iglesia, uno debe de saber que no viene para que lo vean que uno es cristiano. No, yo vengo a la iglesia y eso debe de ser nuestra manera de actuar. Yo vengo a la iglesia porque no vengo a ver. Aquí no vengo a buscar mujer, aquí no vengo a buscar hombre, aquí no vengo a hacer negocio. Aquí, en este lugar donde se reúne el cuerpo de Cristo, vienen a buscar a un Dios real. Damos un amén, iglesia. Porque usted ve que en muchas iglesias en Estados Unidos, más que todo, allá luego del culto, hermanos, hay un montón de vendedores de todo. Que aquí mire que este aparato, que mire que esto otro. Es una partida de comerciantes, igual que en el templo. Vendían bueyes y cambiaban. O sea, eso es allá. Pero eso no, eso viene y hasta sirven y hasta hablan. Yo soy creyente. ¿Y usted en qué iglesia? Soy creyente, pero ¿de cuáles? Pero cuando viene el gigante, esos bombas les salen de la camisa. ¿Por qué? Porque ellos no creen. Ellos andan vendiendo, ellos andan en otras cosas. Ellos es porque ya no aguantan estar en la casa. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un amén. No es porque en verdad ellos crean, pero hay gente que sí cree aquí, aunque, hermanos, aunque sea lo que suceda, ellos siguen adelante, porque ellos creen en el Dios de la iglesia, en la realidad de ese Dios.
Cree en la realidad de ese poder. Cree en la realidad de esa fidelidad. Cree. Eso es lo que los hizo a estos vencedores. No era solo la palabra yo creo. Sí, hermano, yo estoy creyendo que Dios me va a sacar adelante. Pero el problema es que hay un punto donde ya tiramos la toalla porque ya dejamos de creer. ¿Por qué dejamos de creer? ¿Por qué se dejó de creer? Porque nunca en la vida nos dimos cuenta o nos preocupamos por afincar una fe de la realidad de un Dios. Es que usted y yo no debemos de pasar desapercibido la realidad de un Dios, hermano. El mismo apóstol Pablo, cuando habla a los romanos en su capítulo 1, nos habla que Él es manifiesto en todas las cosas, en su creación. Dios se manifiesta. No necesito que me salga Dios para creer que es verdad que existe Dios. Solo levantarse en la mañana y ver ese sol que sale de la tierra es suficiente. Solo saber que mis pulmones alguien los alimenta. Solo saber cómo nací como en el vientre de mi madre. Eso nos dice que hay un Dios real. No necesitamos que, yo para creer, como decían los judíos, creemos si haces un milagro. Aunque se haga el milagro, ¿qué más milagro? Les dijo el Señor. Y de todos modos usted no cree. Con solo levantarse uno y sentir que todavía le funcionan los pies. Porque ese mismo momento que nosotros nos levantamos, ya todos, ya están varios, miles. ¿Sabe cuántos mueren? Ya le dije la vez pasada, ¿cuántos mueren cada minuto? ¿Sabe cuántos mueren? ¿Alguien se recuerda? Yo se le dije varias veces. Cada minuto. ¿Sabe cuántos mueren? No es cada minuto, es cada segundo. ¿Sabe cuántos mueren? Mueren 3 personas. 3 personas. Y nacen 4. Por eso es que no nos quedamos sin gente. Mueren 3 y nacen 4. Hombre, y cómo es que nosotros, el hecho de que amanecimos vivos y no somos de esos 3, Dios, ahí está Dios manifiesto. Damos un amén. Dios se mueve. ¿Quiere conocer a Dios? A Dios lo vas a ver en el prójimo. A Dios lo vas a ver en esos árboles. A Dios lo vas a ver en esos pájaros que ni hilan ni hacen nada, pero que Dios los alimenta. Ahí vamos a ver a Dios. Porque el problema es que para creer en Dios tiene que salirnos. Si me saliera un ángel, dice, ahí sí creo que sí existe esa parte inmaterial, espiritual de Dios. El problema es la falta de creer en ese Dios, en la realidad de ese Dios. En la realidad que ese Dios tiene poder, que ese Dios es fiel. Ahora, ¿cómo se identifica la persona? Vamos ahora al otro paso. ¿Cómo es que se identifica el que cree? Vamos a ver. ¿Está conmigo? Vamos a ver cómo es que se identifica el que cree. Porque yo acabo de decir, bueno, todos somos creyentes, pero creyentes apaleados, pero creyentes que una tonterita nos bota. Pues. No necesitamos, como dice un hermano por ahí, no necesitamos ni que nos empuje. De una vez nosotros nos empujamos solos. ¿Ya? Y como me decía un hermano una vez, fíjese que yo por no venir a la iglesia me decía, ¿sabe qué hacía? Me decía, ¿qué hacía? Esperaba que pasaras el bus 5 minutos, que pasara por donde pasa a recoger los hermanos, y yo salía como asustado, como cansado, y ya le miraba la cola al bus que ya iba. Y yo me decía que logré correr, pero era intencional, yo siempre, por no venir a la iglesia. Imagínense, mire hasta los extremos que se lleva. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque esa gente eso está en la iglesia y no saben que existe Dios.
Solo es un Dios de nombre. Es un Dios nada más de historia. Por eso es que, por ejemplo, ese tipo religioso que en cada fiesta de Semana Santa sacan al Cristo histórico y lo sacan siempre amolado, lo sacan siempre clavado, y ese es el que conocen ellos. Pero ellos no conocen ese Cristo que al tercer día se levantó, está vivo, está en el cielo. Oh, gloria a Dios. Ellos no conocen a ese Dios. Ellos conocen ese Dios del pueblo, que todas las fiestas del pueblo sacan a ese tal Dios a pasear al parque. Y en los días de Semana Santa, ahí salen, ahora como todo lo graban en los teléfonos. Ahí en México traían una gran estatua de una tal Virgen. Y no sé cómo se balancearon, ¡pum! Se cayó lo volado y todo se hizo chingastes el tal Dios. Ese es el Dios que conocen. Ese es el Dios. Van ahí a santiguarse, ahí al lugar, y luego siguen el adulterio porque ellos no conocen al Dios verdadero. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, ¿cómo se conoce el verdadero creyente? Ay, 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 diga conmigo. Yo creo que ya se les olvidó, ¿eh? El verdadero creyente vive para Él. El verdadero creyente vive para Él. Pregúntele a David para quién vivía. Pregúntele a Job a quién él le pertenecía. Pregúntele a Josafat, lea Crónicas, Reyes, y vea la vida de Josafat. Eran reyes temerosos a Dios. No se diga Ezequías con sus defectos, y no se diga David con sus defectos, pero ellos vivían para Dios. A tal grado que dice: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Ellos vivían para Dios. Esa es la característica. Son diferentes. Pongamos acá las conductas de esta gente con sus defectos. Eran diferentes a los demás. ¿Por qué uno puede ser diferente al otro? Al otro que no cambia. Pasan años y años, y es el mismo complicado de toda la vida. Porque él cree de una manera superficial, pero no cree en la realidad de ese Dios. Ese es el problema. Entonces esa gente ella misma se complica. Ella misma se empuja, pues, de aquí, pone, o se jala del cincho aquí, pum, va, me botaron, dice, y mire, y por eso que vos mismo te botaste, propiciaste la caída. ¿Y por qué hacen eso? Porque ese salía 5 minutos antes, después de que pasaba solo, ay, no pude irme, y se iba para la casa, dice, a ponerse en short y a ver televisión. Y era un gran servidor aquí, en esta iglesia. Estoy hablando de esa persona. Pregunto a usted, hermano, que está conmigo, ¿son creyentes eso? Vuelvo a preguntar, ¿son creyentes eso? Son creyentes a la medida de ellos. Pero eso no resuelve los gigantes. Eso no tiene nada que ver cuando viene Goliat y que viene con todo. Y que yo digo, y digo, bueno, no, usted ve que viene David y le dice, tú vienes enérgico, un mono, un cipote, un jovencito, tú vienes con espada y con jabalina. Si usted tiene tiempo y vea cómo se vestían esos guerreros, tenían cretas, unas corazas en los pies por si una espada caía, no. Todo estaba acorazado. Y le dice, venís con lanza, con jabalina, venís con todos los pertrechos. Pero yo, me imagino que es muchachito parado, hermanos, antes de llegar a la línea de batalla. ¿Y por qué? ¿Por qué me mandan a este mono? Dijo, ¿por qué me mandan a este mozo?
¿por qué me manda? ¿Acaso soy perro? Lo voy a tirar a que se lo coman los buitres. Dijo, yo te voy a cortar la cabeza, hijo del diablo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Sabe por qué te la voy a quitar yo y te voy a tirar a los que coman las aves? ¿Por qué? Porque yo no vengo en mi nombre, yo vengo en el nombre del que yo creo. En el nombre del que yo creo. En ese nombre vengo yo. ¿Cómo no iban a vencer a los gigantes? Ellos no estaban dudando. ¿Será que existe Dios? Eso es como cuando el creyente cae en el pecado. ¿Usted cree que un creyente verdadero que cree en la realidad de Dios va a ser fácil de caer en el pecado? Yo no digo que no caiga, pero no va a ser fácil, porque dice, no, si Dios es una realidad, si aquí en este motel, aunque yo me pongo gafas y aunque yo hoy con esta máscara es fácil meterme y nadie me conoce, pero yo sé que ese Dios, el ojo de Dios está donde quiera. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora con esta facilidad es fácil, hermano. Yo a veces ahí cuando ando haciendo alguna cosa para no darme a conocer mucho, me la sudo los ojos. Es que nadie me conoce, tal vez por las, ¿cómo le llaman a esas, hermano? Usted que sabe de eso. Por las líneas, o sea, por el cuerpo, ¿vale? Lo pueden conocer a uno, pero ya que digan era fulano, ya hay duda. El creyente verdadero se conoce porque en primer lugar vive para Él. Son diferentes. Esa gente son imperfectos, pero son diferentes. ¿Y por qué uno es diferente? Porque uno sabe que aquí este asunto no es con el otro, es con Dios, que es real. Eso es lo que hace la diferencia. Vamos a ver por qué son diferentes. Son diferentes en todo, en toda su manera de ser. Por ejemplo, vemos en cuanto a los hermanos que estaban en la primera iglesia, aquí en Hechos 4:32 dice, y los que habían creído, ¿qué dice? Eran de un mismo corazón. Los que habían creído en qué, en la filosofía, los que habían creído en Dios. Es diferente. El que ha creído en Dios es de un mismo corazón. Ese no anda raíces de amargura. Ese no es archivo del diablo. Ese vive y ama al otro y ama. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Mire, a los enemigos no les amaguen. Hagan bien a los que les hacen bien. Ese no es el sermón del monte. El que te dé una mejilla, pon la otra. Y eso es muestra de que tú eres un creyente. Pero ¿qué es lo que hacemos ahora? Hable mal de alguno de nosotros usted. Luego te voy a echar los muchachos. Dice. Ahora son los muchachos. ¿Ah? ¿Será que somos creyentes, hermano? Y cuando pasa aquel que dicen que dijo, que le dijeron que había dicho no sé qué, y pasa, ahí pasa vieja lo que dijo de mí. Señor, pero voy a ir al culto de las 4 al último para que no me vea esa vieja o ese viejo. Ese no es creyente. Ese no es creyente. Ese es creyente a su manera. Se anda lleno de raíces, ese anda lleno de codicias, ese se anda lleno de adulterio. Ese no es creyente, pero incluso hasta ostenta una posición dentro de la iglesia. Un pastor que agarre las ofrendas de la iglesia y se la reviente él y que haga su vida de esas santas ofrendas. Que tenga valor de ir a comprar cosas, lujos para él, viajar para ese no es creyente. Que es lo que muchos se hacen en muchos lugares.
Yo conozco pastores que tienen mes y medio de vacaciones cada año, gastos pagados, vacaciones, seguro social, seguro de vida y no sé qué más diablo. Eso no es ser creyente, porque se usufruta de lo que no. Pablo es claro. Pablo, incluso su mantención, aunque él era claro que el obrero es digno de su salario, pero Pablo sabe cómo se mantenía y mantenía a su equipo trabajando, haciendo tiendas él. Yo no quiero decir que vayan a hablar de mí, que esta gloria que yo sí, que Dios me ha dado, sea apañada por unos 4 pesos que me van a dar. No era orgullo, era que se cuidaba. Y es así, hermano. Por ejemplo, en las iglesias donde está el rico le dice, bueno, vas a hacer esto y aquí están estos cientos de miles para que hagas esto. Pero ya sabes, tenés que hacer caso. Entonces se subyugan al poderoso de las iglesias. Pero eso ya está fuera del cristianismo. El cristiano debe de tener libertad en Cristo. Vamos a ver, sigamos, a ver si me aguanto. Por ejemplo, en el capítulo número 8, versículo 12, dice que cuando Felipe llegó a Samaria, oiga hermano, cuando llega a Samaria dice que los samaritanos, que eran los parias para los judíos, creyeron en la predicación de Felipe. Creyeron. Y es más, trajeron todas sus brujerías, trajeron todos sus libros y los quemaron. Es que el creyente, ¿por qué hicieron eso? Porque ese mensaje que ellos recibieron de Felipe, que hablaba de ese Dios resucitado, ellos creyeron ciegamente que eso era una realidad. Por eso es que trajeron todas sus brujerías. Es diferente el que cree es diferente. No es que por la ropa, que por el cómo camina, porque para eso somos buenos. Venimos a las iglesias y venimos así las manitos como que estamos en el cajón, hermano. Y desde que entramos, Dios les bendiga. Y haciendo ejercicios a la fuerza, faciales. Dígale, pero ni amargado, es que no sos creyente. Ese es el problema. Nuestras iglesias están llenas de no creyentes. Porque no es el congregarse, no es andar una Biblia, no es andar un uniforme. No es estar predicando en un púlpito para que no se vaya a enojar. Abraham era diferente. Creía en la realidad de Dios. Josafat creía. Dios iba con Josué. Él era su ayudador, porque ellos sabían que era realidad. Por eso decíamos a manera de tema, los resultados de creer en Dios son grandes. Son grandes, ¿por qué? Porque como no importa cuál sea el gigante, no importa cuál sea el problema, yo no creo en un Dios de papel. Yo no creo en un Dios de historia. Yo creo en un Dios real, en un Dios que tiene poder, en un Dios que es fiel, que no me va a dejar, un Dios que sabe que yo necesito de Él. Damos un amén, iglesia. Vamos, ese Dios, ¿por qué sufrió Israel? ¿Por qué lo vemos que el Señor los mete en el desierto? Porque no creían, hermanos, aun cuando veían la gloria de Dios. Es que es increíble, hermano, aun cuando Dios les mostró su gloria en Egipto, les abrió el mar, les dio comida, los mantuvo, les durmió las serpientes, y esa gente siempre fue una gente problema, hasta querían matar a Moisés. Y se levantaban
en grupos para regresarse a Egipto. ¿Por qué hacían eso? Porque nunca salieron de Egipto, pero nunca creyeron en el verdadero Dios. Creían en el Dios de sus bisabuelos, pero que saber si eso era cierto. Damos un gloria a Dios. Esas son personas perdedoras. Estas personas son derrotadas en sus familias, en su salud, en sus economías y sucesivamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a la verdad solo es una frase. Solo es una frase. Pero cuando nosotros, como es el caso que he puesto de estos personajes bíblicos, si vemos el libro de los Hebreos en su capítulo número 11 y vemos esa lista, le llaman héroes de la fe. ¿Cómo es que un Moisés deja Egipto? Está dentro de esa lista. ¿Cómo es que deja Egipto, hermano, por seguir al Dios de sus padres? Porque él creía locamente en ese Dios de sus padres. Esa es la razón. ¿Y por qué lo usa Dios? ¿Y por qué le da esas victorias Dios? Damos un gloria a Dios, hermano. ¿Por qué le da esas victorias Dios? Porque él decía, bueno, cuando estaba frente al mar y el montón de soldados que venía, bueno, como hombre se asustó. Pero luego que le dice el Señor, bueno, levántate, José, ¿qué tenés, Moisés, en la mano? Una vara. Bueno, levántala. Él cree en ese Dios y levanta la vara y dice, dile al pueblo que marche. ¿Cómo veían esas proezas? Porque eran creyentes. Ellos no dudaban que Dios los iba a sacar adelante de ese problema, que Dios los iba a sacar. Léame, por favor, vamos a leer un par de versículos en el libro de Romanos. Con esto vamos finalizando. Romanos 10:11. Leámoslo. En este versículo de Romanos 10:11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree, ¿qué dice? No será avergonzado. O sea, el punto que necesitamos es creer. Y que ese problema, Job, no va a salir. No, yo creo que voy a salir adelante. Yo no sé cómo va a ser Dios, pero Dios tiene poder. Dios es fiel. Pero mira, esa familia no. Yo creo porque yo no he creído en Dios histórico. Yo creo en Dios real. Yo creo en un Dios que tiene poder. Yo creo en un Dios que es fiel. Como dice el versículo, léame en voz alta. En ninguna parte va a ser avergonzado. El creer es la clave. El creer de veras, no de frase nada más. El creer de veras. Por ejemplo, fíjese la victoria que se logra, dice Juan, capítulo 1, verso 12. Más a los que creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos. A Marta le dijo el Señor, no te he dicho. La reprendió. ¿Qué más le dijo? Que si creyeres verás la gloria. El creer es el todo. Necesitamos creer. Que se oiga un poderoso amén. Miren lo que se logra salvación, se logran las victorias en esta tierra, se logran grandes experiencias tremendas. ¿Por qué? Ahora, yo dije al principio, bueno, creen los demonios y tiemblan, pero el justo por la fe vivirá. Es decir, yo tengo fe, yo creo por la fe en ese Dios. Es decir, ese es el otro elemento que nos ayuda
para creer. Esa es la gente que va a vencer en todos los tiempos. Esa es la gente que siempre va a salir adelante en todos los. Ese rígido, ese loco, ese creyente que no lo saca nadie de su creer en Dios. Como Job, yo sé que mi Redentor vive. Esos son los que van a salir adelante y no importan las circunstancias. Mire, lo que viene para este país, hermano, este país está en una recesión terrible. Y no es que estemos hablando negativismo, pero hay que vivir realidades. La escasez de trabajo, no hay, hemos retrocedido, todos los países han retrocedido grandemente. Y lo que viene es una gran crisis de todo. Pero la tal enfermedad, esa continúa, dicen que a quedarse vino. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos? No vamos a vivir encerrados, no vamos a dejar de ir a trabajar, no vamos a ver qué hacemos. Entonces, ¿qué es el elemento que necesitamos? Creer que Él nos va a guardar, que Él te va a dar tu alimento siempre. Que dijo el salmista: fui joven y estoy viejo y no he visto justo desamparado. Ni si él creía en eso. Eso será lo que hará la diferencia. Yo creo que esta familia Dios me la va a transformar. Yo creo que mi salud va a ser mejorada. Yo creo que esta parte difícil de la enfermedad, yo creo que voy a cree. Al que cree, todo es posible. Mira, Señor, le dijo, fíjate, el punto es creer. Esa es la frase que usted se va a llevar en su corazón a partir de ahora. Capítulo 9 de Marcos. Le dijo el Señor, le dijo a aquel muchacho, el papá del muchacho que venía con el lunático: tu hijo va a sanar, pero tienes que creer. Señor, ayuda a mi incredulidad. O sea, el asunto para que podamos vencer los gigantes como resultado, el resultado de creer en Dios es grande, hermano. Pero creer de la manera que le he explicado. No esa frase de yo soy creyente, pero a mi estilo. Eso estás engañando. Eso usted no necesita mucho tiempo. Usted no va a perseverar muchos días, ya diría muchos años en una congregación, porque usted siempre va a encontrar pretexto, porque usted no tiene, el problema suyo no es que no lo atiende, el problema mío no es que no me comprenden, el problema mío es que soy incrédulo. Y cuando uno es incrédulo, va a fracasar donde quiera. El creyente siempre se va a mantener fiel porque él se debe a ese Dios real. El creyente va a luchar para confesar aquel pecado que ha cometido, porque él sabe que está delante de un Dios real y no va a estar envolviendo y aparentando. No, yo voy a confesar, y esta mañana es propicia para que confesemos nuestro pecado. Si es que usted sabe que Dios es real, usted cree eso, pues este es un momento oportuno para pedirle a Dios misericordia. Porque el que no cree, ahí anda el pecadito envuelto y pasan años y ahí está en fornicación, ahí está mal y ahí está inventando, pero cuando menos se acuerda se muere, y no es porque estaba en una iglesia que se va para el cielo. A veces uno le toca ir como pastor le toca ir a predicar a velas, ¿ya? Que toda la familia dice, no, si él era creyente. ¿Y qué hace uno? Para ser prudente uno siempre los atiende, pero cuando mi espíritu me dice, entonces yo trato la manera de adecuar la predicación para no seguir diciendo cosas irreales. Necesitamos, si usted hoy sabe que su Dios es real, no va a seguir con ese pecadito o esos pecados.